Ok, no sé por qué está teniendo problemas ahorita la plataforma, pero bueno. Muy buena observación, Roberto. Ajá. Un árbol perfecto es balanceado, pero no necesariamente al revés. Entonces pueden haber árboles balanceados que no sean perfectos, pero no puede existir que exista un árbol perfecto que no sea balanceado. Entonces sí. En la práctica, sí asumimos que los árboles que nos llegan son perfectos. Ajá, que verificamos si el árbol es perfecto y balanceado. Ok, perdón, no sabía que no estaba grabando. Ok, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Sí les quedó claro, no sé, por ejemplo, lo de búsqueda binaria o lo de el árbol de búsqueda. ¿Y por qué funciona hacer búsqueda en árboles? O cualquier otra pregunta, sino para pasar de una vez a la otra. Sí, pueden construir su árbol con cualquier tipo de dato. Um, yo de preferencia les diría que usen un tipo de dato cualquiera, así como lo definimos en clase, ¿no? Que pusimos bin tree y A, o sea, A tipo de dato cualquiera, porque realmente no necesitamos los datos, pero sí, pueden usar cualquier tipo, lo que quieran. Uno definido como int o uno cualquiera, por ejemplo, tipo A. Entonces, voy a repetir rápidamente. Pues, ajá, ok, rápidamente. Realmente es un algoritmo clásico, la búsqueda binaria. Y bueno, lo repetimos rápidamente por si quedó alguna duda. El algoritmo, pues, tiene una entrada, así como sus programas llevan entradas. Y nuestro algoritmo tiene como entrada un arreglo, pero este arreglo tiene que cumplir la condición de que está ordenado. Es decir, aquí empieza en el 1, por ejemplo, y termina en el 100. Y cada elemento es mayor que el anterior. O sea, un X y es menor que un X y menos 1. Entonces, es la condición que se debe cumplir para realizar búsqueda binaria. Uh, entonces, esta condición implica que está ordenado y la búsqueda binaria lo que trata de hacer es, cada vez que hagamos una pregunta al arreglo, podamos eliminar la mitad de los elementos. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera buscando el número 70, primero buscaría en la mitad del arreglo, preguntaría en la mitad. Supongamos que aquí está el 50, ¿no? 50. Y preguntamos si lo que estamos buscando es mayor, menor o igual a lo que está en esa posición. Entonces, dependiendo de lo que nos responda, podemos eliminar una de las dos mitades. Si el elemento que estoy buscando es mayor al elemento en el que estoy parado aquí preguntando en ese lugar, ahí pregunto, ¿70 es mayor que 50? Sí. Entonces, pues aquí no tiene sentido que siga buscando, porque todo lo que está atrás de 50 es forzosamente menor que 70. O sea, es menor que 50 y además es menor que 70. Entonces, no tiene sentido que siga buscando ahí. Entonces, ahí eliminé la mitad del arreglo. Entonces, ahí ya no tiene casos, no tiene sentido que busque. Entonces, otra vez, llamadas recursivas, vuelvo a preguntar a la mitad. Sería como 75. A la mitad, pero ahora de la mitad que me queda. Entonces, ahí vuelvo a preguntar, ¿75 es mayor que 70? Sí, entonces en este caso puedo eliminar el cuarto de acá. O sea, como me queda la mitad, pues puedo eliminar ese cacho. Y así me sigo, ¿no? Otra vez la mitad de entre 50 y 75 sería como que 62.5, ¿no? Entonces pregunto en la posición 62. ¿Esa cosa es más grande que 70? No. Entonces puedo eliminar otra vez y saca.
Y así me puedo ir siguiendo eliminando mitades hasta que llegue o hay dos cosas, o el elemento está ahí y lo encuentro, o el elemento no está ahí y me quedo con un solo elemento. O sea, la búsqueda binaria puede llegar hasta que me queden así, por ejemplo, 69 y 70. Este arreglito. Entonces ahí ya puedo preguntar fácilmente, ¿es este o es el otro? Si estoy buscando, por ejemplo, el 69.5, puedo decir que aquí no está. Entonces aquí llegaría a lo más chiquito, que sería un elemento, y si no está, entonces concluyo que el elemento no está. Entonces esa es la idea de la búsqueda binaria. Ir preguntando en la mitad del arreglo que tengo, pregunto si es mayor o menor para poder eliminar un cacho, y dependiendo de la respuesta, pues elimino la mitad que está atrás o la mitad que está adelante. Y luego con lo que me quede, vuelvo a aplicar lo mismo. Pregunto a la mitad de ese arreglo que me queda si es mayor, menor o igual. Entonces, dependiendo de lo que me responda, pues lo elimino la parte izquierda, la parte derecha, o si es el elemento igual, pues ya me lo queda, ¿no? Entonces es como la idea de la búsqueda binaria. Entonces, pues como son binario, pues como su nombre lo dice, pues por eso lo hicimos en árboles binarios, porque se acomoda mucho la estructura. Entonces, pues ya, ¿no? Como dijimos el ejemplo pasado, pusimos aquí, por ejemplo, el 5, y cuando queremos insertar cosas en un árbol de búsqueda binaria, pues nos gustaría que todo lo que está en el subárbol izquierdo de este nodo, pues sea lo que sea menor a 5. Entonces aquí estaría, por ejemplo, el 3 y luego aquí estaría el 1 y aquí estaría el 4. Luego aquí está lo que es mayor a 5, por ejemplo, pongamos el 7, aquí estaría el 6 y aquí estaría, por ejemplo, el 10. Y pues ya, ¿no? Por eso hicimos búsqueda binaria, porque cada vez que nos paremos un nodo, sabemos que todo lo que está a la derecha es mayor y todo lo que está a la izquierda es menor. Entonces, por eso se acomoda mucho los árboles binarios a búsqueda binaria. Y de hecho, así, con árboles binarios se hacen muchos algoritmos que después van a ver. Va que va. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, sí quedó clara la idea. O sea, los detalles se pueden omitir, pero la idea va que va. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? Mm, Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues podemos pasar al tema de hoy. Um, que son, déjenme poner aquí mi PDF en la computadora. Ok, entonces, primero hagamos un rápido repaso de lo que es la computadora, ¿no? Ese repaso lo quiero hacer porque pues es necesario saber de qué está compuesta la computadora para después fijarnos en cómo funciona, ¿no? Entonces, rápidamente, seguramente lo vieron en introducción a ciencias de la computación, pero se lo repito, la arquitectura actual que las computadoras utilizan es la diseñada se escribe así, von Neumann. Pero si tuvieran un buen profesor, seguramente les dijo que la pronunciación es von Neumann. Uh, no sé, antes yo tampoco lo sabía, decía von Neumann, así como hombre nuevo von, uh, pero ahora cada vez que lo pronuncian von Neumann es así como muy raro, ¿no? Entonces la pronunciación correcta de su nombre es von Neumann. Entonces la arquitectura actual que usan las computadoras fue la diseñada por von Neumann
Y básicamente, en una estructura muy sencilla es que tiene pues dispositivos de entrada, eso lo ponemos en un cuadrito, después tiene lo que es el CPU, o sea, la unidad de procesamiento central, aquí tiene un cachito que es la unidad de control. Y esa unidad de control se comunica con la memoria. Seguramente eso ya lo vieron 1000 veces, pero es bueno recordarlo. Y luego esto va a una caja que es la salida. Ok, entonces, pues esa es la estructura básica. Estos líneas que están aquí se llaman los buses, que simplemente son canales de comunicación que existen, por ejemplo, entre la unidad de control y las cosas de salida, o la entrada y el procesador. Entonces, ok. Aquí más o menos es una visión más completa de lo que es la computadora. ¿Así se alcanza a ver o lo hago más grande? Bueno, lo intenté hacer un poco más grande, a ver si se ve. Ajá, entonces, pues, ajá, esto es un poco más completo lo que es la estructura de la computadora. Tenemos el procesador, tenemos la unidad que controla los discos, los controladores de periféricos y una interfaz gráfica, ¿no? Todo esto se conecta mediante buses, que aquí está el nombre, System Bus, que simplemente son canales de comunicación. Realmente, pues no son más que cables. No son tanto cables porque todo esto está en una PCB. Una PCB son las tarjetas impresas de circuito, las verdecitas que luego ven en, no sé, pues en su control o algo así. Ese se llama PCB, que es de... Pero bueno, ese es el nombre, ¿no? Entonces, los buses son esos canales de comunicación impresos sobre esas PCBs. Ok, entonces, pues si nos fijamos un poquito más adentro en la estructura del procesador, pues hay procesadores actualmente ya no son uniprocesos, simplemente son multiprocesadores. Aquí está uno muy sencillo, el que tiene dos procesadores. Y dentro de esos procesadores que le llaman core, o sea, core uno y core 2, existen los registros, que son la unidad de memoria más rápida dentro de la computadora. Me refiero a más rápida porque es la que se puede mover a la velocidad a la que se mueve el reloj del procesador, ¿no? ¿Y qué es el reloj del procesador? Pues nada más son los pulsos eléctricos que recibe el procesador para pasar al siguiente paso. Entonces, pues actualmente los procesadores modernos, pues son, en promedio, pues corren a 4 GHz. Entonces, son muy rápido, ¿no? Esos son 4000 millones de ciclos por segundo. Entonces, a más al rato haremos una operación para darnos idea de cuán rápido es esto. Ustedes lo ven así como 4 y giga y se ve como muy sencillo, ¿no? Pero realmente es una velocidad impresionante. Y luego, además, ¿qué tiene este procesador? Tiene los niveles de lo que se le llama la memoria caché. La memoria caché lo que hace es guardar información que se está utilizando constantemente. Entonces, para no ir, por ejemplo, a la memoria, pues lo que hace el procesador es tener un caché como personal por core de procesador. Entonces dice, no, pues como voy a estar utilizando mucha información, guárdemela en el caché para que cuando la necesite no tenga que ir a la memoria RAM, que es alrededor de, no sé si, creo que es como, no me acuerdo bien el dígito, pero supongamos que es por lo menos 10 veces más lenta. O sea, la memoria RAM, a pesar de que es muy rápida, bueno, la memoria principal, a pesar de que es muy rápida, no es tan rápida como el procesador. Entonces, por eso existen estos niveles de caché, porque cada procesador tiene su propio nivel 1 caché, que es lo más cercano. Entonces, así accede súper rapidísimo. Después, pero con una cantidad así pequeñita. Seguramente llega a 1 kilobyte, ¿no? De memoria. Ay, perdón. 1 kilobyte. Eso es mucho. Supongamos que es eso, ¿no? Pero realmente los registros retienen muy poquita información, porque, pero es muy rápida.
Entonces puedo estar accediendo así instantáneamente. Después tienen un nivel 2 que ya no está dentro del core, pero sí está dentro del chip del procesador, que es la nivel L2. Y esta está compartida por los cores, ¿no? Y luego de esa memoria L2 ya está la comunicación directa con la memoria principal. Entonces recuerden, cuando diga memoria RAM, me estoy refiriendo a la memoria principal. Aunque el tipo de RAM es solo un tipo de acceso. Un tipo de acceso. Viene de Random Access Memory y eso significa que en cualquier momento podemos leer y escribir sobre cualquier dirección de la memoria RAM. Entonces, hablando de memoria RAM, pues hagamos un pequeño diagrama de cómo se ve esta cosa de la que hablamos tanto. Y pues no es nada más que un montón de celdas continuas de direcciones. Entonces, esta cosa está dividida acá y tiene direcciones. Normalmente, los dibujos, cuando se hacen diagramas de estos, decimos que las memorias, las direcciones más pequeñas, por ejemplo, la 00, están hasta abajo y, no sé, la más alta. Aquí está el, no sé, 4000, no sé qué. Entonces, esa dirección es la más alta. Y estas direcciones altas son como especiales porque aquí va a vivir nuestro sistema operativo. El sistema operativo realmente utiliza las direcciones más altas y esto para que cuando carguemos programas, pues las operaciones sean con direcciones chiquitas. Entonces, cuando cargo un programa, quiero que se cargue en direcciones pequeñas para hacer más fácil el movimiento de apuntadores, por así decirlo. Entonces, ya que estamos en esto del sistema operativo, pues un pequeño diagrama de lo que es el sistema operativo. El sistema operativo no es nada más que una interfaz entre el usuario con sus aplicaciones y el hardware. Entonces, pues realmente el sistema operativo es el que se habla tú, con todo, con el procesador, con la memoria, con los dispositivos de entrada y salida. Realmente es la que se puede comunicar con esos dispositivos. O sea, el usuario, cuando queremos, por ejemplo, escribir un archivo, pues lo que hacemos es decirle al sistema operativo que por favor guarde nuestro archivo. O sea, nosotros no tenemos acceso a ese tipo de operaciones, pero sí le podemos decir al sistema operativo que las realice por nosotros. Ok, bueno, aquí tengo un pequeño diagramita de cómo se ve la memoria. Las direcciones más altas, como les dije, aquí es donde vive el sistema operativo y las más bajas son nuestros procesos. Entonces, procesos. ¿Alguien sabe la diferencia entre programa y proceso? Ok, bueno, de hecho, es algo importante que lo sepan. Ah, los procesos son las instrucciones. Los programas se compone de procesos, no lo sé. No. Ah, un programa, o sea, lo que se llama programa, sí es el código que va a ejecutar la computadora, pero ese código está inactivo, es decir, reside en el disco duro o memoria secundaria. Entonces, un programa está en disco duro y cuando ese programa pasa a la memoria principal, entonces se dice que ese programa pasó a ser un proceso, porque ese proceso ya es activo, ya está en la memoria principal y ya puede ser ejecutado por el procesador. Entonces, es la diferencia importante entre un programa y un proceso. Un programa está en memoria principal, está en memoria secundaria. Cuando lo mando a llamar y lo meto dentro de la memoria principal, entonces eso ya dejó de ser un programa y esto se vuelve un proceso. Esa es la diferencia clave entre programa y proceso. Ok. Bueno, ya que describimos un poquito la memoria RAM, pues ahora sí, todo esto da lugar a una jerarquía, que es la que se llama jerarquía de almacenamiento. Entonces aquí pueden ver esta jerarquía que dice, fijémonos aquí, lo que está más arriba es lo que es más rápido y abajo está lo que es más lento.
Entonces, ¿qué es lo más rápido? Dice que los registros son la cosa más rápida que pueda haber. ¿Por qué? Porque esas están dentro del core del procesador. Entonces, si nos vamos aquí otra vez, pues aquí ve que están los registros, están dentro del core del procesador, o sea, están accesibles así, de volada. Entonces, ¿qué le sigue? Las cachés. Hay varios niveles de caché, ya vimos que existe el nivel uno que están dentro del procesador, del core. Luego nivel 2 que están dentro del procesador, pero no están dentro de los core. Algunos autores dicen que hay nivel 3 y que el nivel 3 está en la memoria principal, porque la memoria principal también puede tener caché. Así supongamos que tenemos la memoria principal y además tenemos aquí reservado una memoria L3. Y esa la utilizamos para cosas que requieren, que me estén pidiendo varias veces. Entonces, si un programa me pide varias veces la misma información, pues será mejor que la meto dentro de la caché para que cuando me la pida ya sé dónde está y se la mando rápido. Entonces, son un nivel de caché. Bueno, pasando de la caché, como ya vimos, es la memoria principal. Y aquí hace la distinción entre lo que es memoria volátil y no volátil. Entonces, las memorias más rápidas son las volátiles, en las que cuando se va la luz ya se pierde la información. Entonces, lo que sigue son las memorias más lentas, pero no volátiles. Entonces, aquí estaría algo así como, por ejemplo, ya un poquito más en la actualidad, los discos de estado sólido, que son más rápidos que el disco duro, pero igual siguen siendo no volátiles. Entonces, aquí estarían por ejemplo, los CDs, están dentro de las unidades ópticas, y cintas magnéticas. Ustedes podrían pensar que las cintas magnéticas ya no se utilizan, por ejemplo, los cassettes que usaban para reproducir música, pero realmente sí se siguen utilizando y se utilizan mucho. ¿Por qué? Porque la memoria, o no, otra cosa que hay que mencionar es el precio. Entre más lento, más barato es. Entonces, la memoria RAM pues, es más cara. Comprar un giga de memoria RAM es más caro que comprar un giga de memoria secundaria. Entonces, los discos magnéticos pues son muy baratos y por lo tanto se utilizan para guardar archivos así. Quiero que este archivo esté guardado durante, no sé, 20 años. Entonces lo que utilizan es, pues, conjunto un montón de cosas, un montón de archivos y los pasa a un disco de cinta magnética, que la cinta magnética es muy lenta y la cinta magnética no es RAM. ¿Por qué no es RAM? Porque, pues, no sé si las hayan visto, pero las cintas magnéticas, pues, están enrolladas y luego aquí tiene un pequeño lector. Entonces esta cosa gira para acá y el lector empieza a leer sobre la cinta magnética, ¿no? Entonces no puedes acceder a cualquier dirección de memoria de la cinta. ¿Por qué? Porque este acceso es lineal. O sea, o la cinta avanza o la cinta retrocede. Entonces, este tipo de acceso se le conoce como acceso lineal. Entonces, es la diferencia entre la RAM, que es el tipo, bueno, entre tipo de acceso aleatorio, o sea, random access, y tipo secuencial. Una cinta magnética es tipo secuencial y un disco duro es tipo aleatorio. Puedo acceder a cualquier dirección en cualquier momento. Entonces, pues sí, estas cintas magnéticas se utilizan para guardar archivos que quiero que sean, no sé, muchos archivos, muchos, 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 por ejemplo, teras de información. Puedo guardarlas sobre cintas magnéticas para la posteridad. Entonces, para eso se utilizan. Aunque realmente dudo que hayan visto una de esas porque ni siquiera yo las he visto. Ok, ¿hasta aquí alguna duda de la computadora? O sea, acerca solo me gusta de qué se compone. Después veremos cómo interactúan estas cosas. ¿Pero hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿En qué materia se ve a fondo? No lo sé. Ah, Ricardo me dijo que tal vez en diseño de sistemas, pero a mi parecer, o sea, si yo tuviera que hacer el plan de estudios, metería todo esto en la materia de introducción a ciencia de la computación. ¿Por qué? Porque ustedes usan la computadora prácticamente todos los días, programan en ella, les ayuda, no sé, a resolver
demostraciones, lo que sea, pero realmente no saben lo que es la computadora, no saben cómo interactúa. Entonces, según yo, todo eso debería verse en los primeros semestres. Pero bueno, ok, entonces todo cool hasta ahora. Ahora sí, veamos qué pasa desde que ustedes escriben su código, cómo se ejecuta, cómo se compila y qué pasa y los plazos de todo eso, ¿no? O sea, como el ciclo de vida de un programa. Entonces, aquí puse un pequeño dibujito, ¿no? Ah, ustedes cuando abren su editor de textos, supongamos que usan Emacs. ah, bueno, aquí sale una pregunta. Por favor, pongan en el chat qué editor usan. Quiero saber cuál es el más popular. Entonces, si usan Emacs, pongan Emacs. Si usan otro, pongan cuál usan. Ok. Entonces, supongamos que tienen aquí ya abierto su programa. Entonces, este programa, pues Emacs tiene que estar dentro, como sabemos que es un proceso porque se está ejecutando, pues entonces debe estar en memoria principal. Entonces, aquí lo puse, ¿no? Esa es la memoria principal. Los primeros, las primeras direcciones después de que empieza nuestro programa de Emacs, son las cosas que no cambian. Por ejemplo, las descripciones de las ventanas, pues tienen que estar en algún lado, ¿no? Del programa. Y esa descripción normalmente no cambia. Entonces, esas cosas están en las primeras direcciones de nuestro programa. O sea, nuestro programa, Emacs, es todo esto, pero las cosas que no cambian, constantes, lo que sea, están en las primeras direcciones. Después de las primeras direcciones, lo que sigue son los datos que utiliza Emacs. Y esta memoria, este cacho que está aquí, que aquí les puse, es dinámico y es variable. ¿A qué me refiero con eso? A que va a cambiar constantemente y además el tamaño va a cambiar. ¿Por qué? Porque supongamos que empezamos a escribir nuestro programa, ¿no? Primero va a empezar con unas cuantas líneas, no requerimos ni siquiera de 1 kilobyte de información, pero una vez que hayamos escrito un programa de 150,000 líneas de código, pues esas 150,000 líneas de código tienen que estar en los datos que utiliza Emacs. Entonces, por eso hasta se dice que es dinámico y, bueno, no lo voy a escribir porque no me da flojera. Pero esta parte de acá es dinámico, ¿no? Va a cambiar de tamaño. En cuanto yo más código escriba, pues va a tener que crecer esa memoria. Entonces, ok, supongamos que ya aquí escribí mi código, muy bonito. Supongamos que era código, no sé, de C o de Java. Y, ok, entonces está en memoria principal. ¿Qué pasa cuando yo guardo mi archivo? Entonces, mi archivo, pues como dice mi mamá, no se manda por sí mismo, pues se tiene que ir a guardar, ¿no? Pero para ir a guardar no puede ir directamente al disco duro. Esto por cuestiones, por ejemplo, de seguridad. Supongamos que un programa puede escribir en cualquier sección del disco duro, pues si te entra un virus todo chafa, pues y puede escribir en cualquier parte, pues te borraría todo si quisiera, ¿no? Entonces es por eso que existen las llamadas al sistema. Las llamadas al sistema son servicios que el sistema operativo me da para poder acceder a cosas a bajo nivel. Entonces, quiero acceder a un dispositivo de entrada y salida, en este caso un disco duro, pues lo que hago es hacer una llamada al sistema, le digo a mi sistema operativo que por favor me guarde este archivo que está en memoria principal y que lo guarde en el disco duro. Entonces, lo que hace el sistema operativo ya es dentro del kernel, que el kernel es la parte central del sistema operativo. O sea, en el kernel vienen las instrucciones, como diríamos, las más primordiales que deben estar implementadas en el sistema operativo. O sea, cosas como ir a comunicarse con el disco duro, con el Wi-Fi, comunicarse con los ventiladores, con cosas de entrada y salida. Todo eso lo hace el kernel. Son operaciones que son esenciales y muy importantes. Por ejemplo, cómo bootea la computadora. ¿Qué otra cosa? El sistema de archivos, la tarjeta de red, que también es una parte muy importante hoy en día, pues todo eso lo maneja el kernel.
Entonces, haciendo una pequeña pausa, pues el kernel de Linux está en esta página, kernel.org, qué nombre tan descriptivo. Y aquí está, este es el kernel de Linux. O sea, todo esto que ven aquí solo son carpetas, pero dentro de estas carpetas están los archivos que definen al kernel. Entonces, por ejemplo, aquí si me meto, por ejemplo, a... ¿Cuál sería bueno? Hay uno que diga net. Ajá, cosas de net. Entonces, si me meto a esta cosa, me da todos los archivos y carpetas que tienen cosas que ver con las cosas de red. Entonces, por ejemplo, aquí debe estar algo como Bluetooth. Sí, aquí está. Abro la carpeta Bluetooth y me fijo en cualquiera de los archivos. Entonces, deberíamos saber que la mayor parte del kernel de Linux está escrito en C. O sea, todos los que están aquí son parte del kernel que tienen que ver con el Bluetooth. Y miren, todo está escrito en C, todo está visible. Si ustedes quisieran hacer su propio kernel, lo único que tienen que hacer es copiar estos archivos y recompilarlos. Lo cual la cosa no es difícil, realmente con un par de comandos se puede hacer, pero ustedes pueden modificar su propio kernel. O sea, ustedes pueden modificar el comportamiento de, por ejemplo, cuando hacemos la conexión a una tarjeta de red, cuando hacemos conexión a un disco duro, cuando hacemos conexión a la memoria RAM. Todo está en el kernel de Linux y todo está aquí disponible para que alguien como ustedes pues venga y lo modifique si quiere. Por ejemplo, ¿qué otra cosa está interesante por aquí? No sé, pueden ver que hay varias cosas, ¿no? ¿Qué cosa se ve interesante? Bluetooth. Bueno, la cosa es que ustedes puedan aquí modificar su propio kernel. Realmente es código abierto, no tienen que pedirle permiso a nadie, a diferencia de Windows, que uno de los secretos mejores guardados es el sistema operativo de Windows. O sea, el código fuente de Windows es uno de los mejores secretos guardados en la industria. Es como la receta de la Coca-Cola, pero en computación. O sea, nadie lo sabe más que los que trabajan en el sistema operativo. A diferencia pues, de Linux, ¿no? Que pues, aquí está tu página, modifícalo si quieres. Y si se te ocurre alguna buena idea, pues nos las mandas, revisamos tu código y tal vez lo metamos dentro del kernel oficial. Entonces aquí pues hay varias cositas, ¿no? Puedes ver. Y la mayoría está escrito en C. Entonces, si quieren modificar el kernel de Linux, aprendan C, porque todo esto está en C. Y son un montón de líneas, pero bueno, ahí está el dato para quien lo quiera intentar. Ok, bueno, supongamos que ya al kernel ya le pedimos al sistema operativo que por favor nos guarde un archivo en el disco duro. Ah, algo que es muy impráctico sería que todo lo que queramos pasar del disco duro pase por el CPU para ir a la memoria. Por eso puse este dibujito. Tenemos aquí la memoria RAM, ¿no? Ahora la dibujé así de lado. Y le queremos guardar cosas al sistema operativo. Perdón, queremos guardarle cosas en el disco duro. Entonces, algo que sería muy ineficiente sería que cualquier cosa que leo del disco duro o viceversa, cualquier cosa que quiera guardar en el disco duro, pues tenga que pasar por el CPU. O sea, que quiero mandar de aquí para acá y de ahí al disco duro. ¿Por qué sería muy lento? Porque ya dijimos, la memoria RAM, bueno, la memoria principal corre más o menos en el rango de los megahertz. El disco duro corre en el rango de los gigahertz. Y el disco duro, si agarramos un disco duro, corre en 700 revoluciones por minuto. Eso por minuto, ¿no? O sea, ni siquiera es por segundo, es por minuto. Entonces, la velocidad comparada entre la memoria principal y el disco duro es una diferencia enorme, ¿no? Uno es muchísimo más lento. Entonces, que todavía si lo pasamos al CPU para que lo mande al disco duro, pues sería muy ineficiente. Entonces, lo que hace es que hay un canal que se llama, ah, ah,
hay un tipo de acceso que se llama directo, bueno, en inglés es Direct Memory Address, o algo así, Memory Access. Es decir, que no hace falta que pasemos por el CPU toda la información que estamos leyendo del disco duro, sino que podemos hacer un canal directo entre la memoria principal y el disco duro. Entonces lo que hace el sistema operativo es que habilita esta conexión de acceso directo y entonces el archivo que estaba aquí en nuestra memoria principal, pues lo va a guardar en el disco duro de manera directa. Pero supongamos que hacemos esto. ¿En qué momento vas a ver el CPU que ya acabó? O sea, supongamos que si establezca esa comunicación directa y ya se comunican y le pasa de memoria principal al disco duro toda la información. ¿Cómo vas a ver el CPU? Pues que ya acabó. Porque supongamos que una cosa es que queríamos guardar y luego el siguiente paso era, no sé, leer de la computadora, ¿no? Leer del disco duro. Entonces, ¿cómo vas a ver el CPU que ya acabó de escribir? Entonces, lo que ocurre aquí es que la computadora maneja interrupciones. Entonces, las interrupciones, pues como su nombre se lo dice, lo que hacen es interrumpir al CPU, al procesador, y interrumpe el procesador, les llega una señal de interrupción, y cualquier cosa que estaba ejecutando puede decir, espérame tantito, me acaba de llegar una interrupción, déjame la atiendo, y una vez que la atienda, ya puedo regresar a lo que estaba haciendo. Entonces, es lo que ocurre, ¿no? El CPU habilita la DMA, que es el tipo de acceso directo, y una vez que se concluye esa transacción de información, o sea, su archivo ya se guardó, supongamos que su archivo ya lo mandó, y ya, dice, va, ya acabamos. Entonces, el controlador del disco duro manda una interrupción a CPU para decirle, ya acabé. Entonces, una vez que ya acabó, interrumpe el CPU, le dice que ya acabó y puede seguir a la siguiente instrucción que tenía, que puede ser la de leer. Entonces, aquí sería, por ejemplo, si quiero leer, ahora ah, ah, mando una señal al disco duro de que quiero leer, establezco la comunicación de MA, pero ahora en este sentido, porque quiero leer, es decir, quiero mandar del disco duro a la memoria principal. Y otra vez, en cuanto acabe de leer, el disco duro dice, no, pues yo ya acabé de mandarte las cosas, entonces otra vez te mando una interrupción diciéndote que ya acabé y ya, puedes continuar con lo que seguía, ¿no? Entonces, supongamos que después de leer, pues ya es hacerle un compilador, ¿no? Entonces, pues así es como realmente se guarda ese archivo. Una vez que le das guardar, el sistema operativo le dice al disco duro que va a establecer una comunicación directa con la memoria RAM. La memoria RAM le pasa los datos al disco duro, lo guarda y después de que lo guarda manda una interrupción al CPU para decirle que ya acabó. Y una vez que manda esa interrupción, el CPU pues estaba haciendo cualquier otra cosa, se acaba la interrupción y dice, bueno, pues ya acabó, entonces puedo continuar con lo que estaba haciendo. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, yo sé que hay muchas dudas, pero ¿algún comentario que quieran hacer sobre esto? Bueno, no respondí el comentario de Carlos que decía, ¿Linux es compatible en reversa? ¿Te refieres a que primero tenías un kernel y después instalas uno de versión anterior? ¿O a qué te refieres con compatible en reversa? Exacto, es mucha información. Entonces dime, ¿qué parte te perdiste? Y así rápido lo repetimos. ¿Puedo repetir la de interrupción? Claro. Ah, bueno, mejor les explico mejor lo de la interrupción. Este es un diagrama de cómo se maneja una interrupción. Y empezamos desde abajo, ¿no? Para que sea más sencillo. Ajá, yo era el CPU, estaba haciendo cosas y de repente, pues sí, me llega una interrupción, ¿no? O sea, aquí me llega una señal de interrupción. Y digo, va. Entonces, cualquier cosa que estaba haciendo le digo, va, espérate, porque me llegó una interrupción. Entonces, lo que hago es irme
inicializo los drivers de entrada y salida. Por ejemplo, en el disco duro, inicializo el disco duro y, y en el caso de que quiera guardar, establezco la comunicación directa entre la memoria RAM, memoria principal, y el disco duro. Y dice, va. Entonces, inicializo los drivers. Y después, esta cosa inicializa la entrada y salida, hace todo lo que tenga que hacer, guardar, leer, no sé, desfragmentar, lo que sea, pero lo hace aparte. O sea, está haciendo sus cosas, está guardando dentro del disco duro, realmente tarda mucho, entonces yo, procesador, puedo estar aquí haciendo lo que se me da la gana, ¿no? Por eso aquí bifurca este diagrama de flujos. Entonces, aquí mando a inicializar las cosas, que se hagan bolas ellas mismos. Yo sigo ejecutando mis cosas, pero en cuanto termine de leer o de guardar, me llega una señal de interrupción. Pero esa interrupción es de que ya acabó. Entonces es una interrupción distinta. La primera es la que me dice que necesita disco duro y la otra es la que me dice ya acabé con el disco duro. Entonces, desde de aquí, esta es la que está aquí, la 4 es la que me dice ya acabé y la que me llegará aquí es la que me dice necesito recursos de entrada y salida. Entonces, una vez que esto pasa, entonces me recibe ya mi interrupción de ya acabó, la manejo, o sea, lo que sea que tenga que ser. O sea, igual y nada más tenía que recibir la interrupción y liberar el recurso, ¿no? Porque una vez que toman un archivo, pues lo toma un proceso, ¿no? Pero en cuanto termina de leerlo, lo puede liberar porque otro proceso puede llegar a leerlo. O si otro proceso quería acceder al disco duro, pues no podía porque otro proceso lo estaba usando. Entonces, por eso se maneja esa interrupción. Porque me llega la interrupción de que ya acabó, entonces ahí puedo decir, va, como ya acabaste, pues libero el disco duro para que llegue otro proceso y lo use. Entonces, esto es lo de las interrupciones. Interrupciones es, mi procesador está ejecutando un programa, me llega una señal de interrupción, dejo de hacer lo que estaba haciendo y me dedico a manejar la interrupción. Una vez que está ya la interrupción procesada, pues ya puedo seguir en lo que estaba. Entonces, eso es lo que ocurre con las interrupciones y en especialmente cuando se llama una interrupción de entrada y salida al disco duro. Entonces, todo esto del proceso de interrupciones y chalala pasa cada vez que ustedes guardan su documento. ¿Por qué? Porque el documento, cuando está abierto Emacs o VS o lo que sea que tengan, pues está en memoria principal. Y cada vez que lo guardan, pues tiene que ir al disco duro a guardarlo. Entonces tiene que haber interrupciones de que quiero acceder al disco duro, tiene que haber interrupciones de que ya acabó de guardar, tiene que haber interrupciones de otro tipo. Entonces por eso es importante el concepto de interrupciones. ¿Sí queda más o menos claro o repetimos otra cosa? Va que va. Entonces, eso es lo que pasa cada vez que ustedes guardan un documento. Ok, entonces, ¿qué tiene aquí? Pues aquí tiene una cosa más bonita que lo que yo hice. Aquí tenemos el CPU, tenemos la memoria principal y el archivo, el dispositivo que está hablándose directamente con la memoria principal. Porque ya dijimos que comunicarlos mediante el CPU, pues es muy lento. Porque esta cosa, pues, no manches, tarda un buen, ¿no? La cosa gira bien lento y shalala. Ok, entonces, ok, ya también hablamos de kernel y así más o menos se ve lo que es su sistema operativo. Ven que hasta arriba están cosas que nosotros interactuamos, ¿no? O sea, la GUI, que es Graphical User Interface, o sea, la interfaz gráfica, pues esas son las cosas con las que nosotros interactuamos, nosotros como usuarios. Aquí tiene una pantalla touch, la línea de comandos, esas son todas interfaces de usuario. Es decir, que las puedes usar y no hay problema, ¿no? Pero ya cuando queremos hacer cosas más importantes, por ejemplo, aquí les puse las operaciones de entrada y salida, por ejemplo, la comunicación, por ejemplo, con cosas de tarjeta de red, la red Wi-Fi, todo ese tipo de cosas tienen que pasar
por llamadas al sistema. O sea, un usuario no puede llegar y hacer esas cosas sin pasar por las llamadas al sistema. O sea, no debería poder hacer eso. Entonces, lo que hacemos es establecemos una interfaz entre las cosas, entre los servicios y el usuario. Y esa interfaz son las llamadas al sistema. Entonces, si ustedes quisieran hacer guardar archivos, eso es una operación de entrada y salida. Si quisieran ejecutar un programa, tienen que decirle al sistema operativo que lo haga por ustedes. Ustedes no pueden ir a memoria principal y ponerlo ahí. Tienen que decirle al sistema operativo que lo haga por ustedes. Y todo eso está dividido por las llamadas al sistema. Y todo este tipo de servicios es lo que componen el kernel de Linux. Cosas de, no sé, políticas, seguridad, cosas de seguridad, sistema de archivos, todos esos son servicios que nos proporciona el sistema operativo. Y después, otra división importante que hay que hacer es la que está aquí. Aquí está dividiendo los usuarios con el hardware. Todo esto es la interfaz con la que comunicamos al usuario con el hardware. Y esa interfaz es el sistema operativo. Entonces, este diagrama es muy descriptivo y muy bonito y muy bueno de cómo interactuamos, cómo se interactúan las cosas entre ellas. Un usuario usa las interfaces del usuario para hacer llamadas al sistema. Una vez que se hace una llamada al sistema, el sistema operativo me ofrece servicios. Esos servicios, bueno, ya después usamos los servicios para poder comunicarse con el hardware. Entonces, esta es como una descripción bastante completa. A mí me gusta mucho de lo que es el sistema operativo. Las llamadas al sistema las hacemos a través de clics o cómo, pregunta Diana. Las llamadas al sistema normalmente se hacen mediante, ajá, pues se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, ves que aquí está la ejecución de programas, ¿no? Entonces, normalmente cuando ejecutas programas con un sistema gráfico, pues sí, ¿no? Le das doble clic sobre Paint o lo que sea y se abre. Entonces, sí, es una manera de hacer una llamada al sistema. Y esa llamada al sistema es cargar programas. Otra cosa es mediante la terminal. Entonces, si ustedes abren una terminal, ustedes pueden hacer, tienen varios programas ahí a su disposición y cada vez que cargan uno, se hace una llamada al sistema. Por ejemplo, cosas sencillas como los comandos que utilizamos siempre, ¿no? ls, cd. Esos comandos son programas. Entonces, cada vez que estás usando la línea de comandos, estás mandando a llamar un programa, ls. Y ls en específico, lo que hace es buscar lista, más bien los archivos, en un directorio. Entonces tiene que hacer otra vez una llamada al sistema para comunicarse con el disco duro para que le diga qué archivos hay en ese directorio. Entonces las llamadas al sistema pues se pueden hacer de varias maneras. Existe a través, como dices, de clics con un entorno gráfico, a través de la terminal, cuando conectas un dispositivo, por ejemplo, un mouse, pues también es una se tiene que poder comunicar con el sistema operativo. Entonces hay varias maneras de que ocurran esas llamadas al sistema. Pero como usuarios casi nunca las vemos. Por ejemplo, tú cuando abres, no sé, tu editor y le das guardar, pues se hace todo este despapalle. O sea, todo esto que está pasando aquí se hace cada vez que lo guardas. Pero tú no te das cuenta, simplemente le das el botón de guardar y ya se hacen interrupciones, llamadas al sistema, programa de ejecución, comunicación con el disco duro, todo eso se hace y tú solamente dices un clic. Entonces, ok, pues es una de las muchas maneras de hacer llamadas al sistema. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Algo que no esté quedando claro? Ajá, exactamente. Israel, como dice Israel, dice, el sistema operativo es como un intermediario entre el usuario y el hardware. Sí, cada vez que diga interfaz, ajá, lo pueden traducir como intermediario. Ah, entonces, cada vez que decimos que System Call es una interfaz entre el usuario y los servicios, pues sí, es un intermediario, porque el usuario, a través de llamada al sistema, se comunica con los servicios. Y arriba, más arriba, el usuario, a través del sistema operativo,
se comunica con el hardware. Entonces es como el intermediario, el sistema operativo. Sí, cada vez que diga interfaz pueden cambiarlo por la palabra intermediario. ¿Qué tan similar es al sistema de Android? Mm, pues todos estos conceptos son universales. Ah, ahorita estoy hablando de Linux, pero, o sea, estoy poniendo ejemplo, por ejemplo, de comandos de Linux, pero el concepto es universal. O sea, Windows lo hace, Linux lo hace, seguramente Android lo hace, porque pues tiene que ser de esta manera. O sea, no podemos conectar a un usuario con el disco duro y hay que se haga bolas, ¿no? A ver, tú implementa cómo leer un archivo. Entonces, sí, realmente no es tan distinto al sistema Android. Obviamente cada uno tiene sus matices, cosas que hagan distinto, pero el concepto es el mismo. ¿Cuál es el papel de las BIOS ahí? La BIOS, uh, algunas de las comunicaciones, pues sí, se hacen a través de la BIOS. Es decir, por ejemplo, antes, bueno, antes un comentario de eso. Lo que es BIOS, esa cosa ya realmente no se usa, no existe. Se le sigue llamando así, pero lo que se utiliza hoy en día es la UEFI, ¿no? UEFI. Que sí cumple con lo que hacía la BIOS, pero hace más cosas. Lo que hace la BIOS es establecer comunicación de bajo nivel. Entonces, el sistema operativo a veces trabaja junto con la BIOS para poder acceder a cosas, a dispositivos más que nada, ¿no? Pero realmente la BIOS, una vez que ya enciende la computadora, o sea, ya que hace el proceso de post y de boot, pues ya realmente no juega un papel tan importante. Ok. Perdón, ¿se oye? Sí, sí, sí. Sí, de lo que me refería, con eso de que si Linux es compatible en reversa, Ujú. yo había visto que, por ejemplo, Windows 10 tiene incluidos, a todos los sistemas operativos previos a él. Entonces, con la idea haciéndose de que tú puedes utilizar algo diseñado para Windows XP sin ningún problema en Windows 10, porque todos los archivos de sistema o lo que sea Ujú. de Windows XP está incluido en Windows 10. Y Ok. estaba viendo que eso es un debate que si eso vale la pena o no, y entonces lo que me quería saber era si Linux funciona así. Mm, la verdad no sabría decirte si sí o si no, pero lo dudo mucho. Realmente no creo que sea compatible en reversa. Supongo que cosas, por ejemplo, bueno, entre versiones no tan lejanas, por ejemplo, ah, teníamos aquí, esas son como las estables, ¿no? Aquí tenemos la estable que es la 5.10 y las de long term, es la que le van a dar soporte durante mucho tiempo. Entonces, estoy suponiendo que como existe una que se llama long term, pues entonces hay otras que ya no les dan soporte. Entonces, debe haber llamadas a funciones o debe haber código que, que ya incluso quitan. O sea, lo quitan porque o no sirve o hay una manera mejor de hacerlo. Entonces, realmente no creo que sea compatible en reversa, al menos entre versiones muy lejanas. Por ejemplo, supongamos entre la 4 y la 2. Entre esas, yo creo que no creo que haya compatibilidad. Realmente no lo sé. Sería bueno buscarlo y si lo encuentro te lo mando correo. Pero de mientras te digo que no creo. Por eso es que Windows es más pesado que Linux en general. Windows muy seguramente es más pesado porque como es poca la gente que trabaja en él, entonces muchas cosas se pudieran implementar más rápido o de mejor manera, pero como Windows mismo solamente puede trabajar en él, o sea, nadie más lo puede ver, pues entonces
O sea, nadie puede sugerirles hacerlo mejor, a diferencia de Linux. Linux es una comunidad de código abierto, entonces cualquiera puede proponer hacer las cosas distinto. Entonces, si a mí se me ocurre una mejor manera de hacer algo que ellos hacen mal o hacen de una manera más lenta, pues puedo mandar yo mi código y decirles, pues yo creo que esta se hace de mejor manera. Y dices, pues suena bien, ocupa menos recursos, es más rápida, lo aceptamos y lo ponemos en el kernel. Entonces, por eso Windows puede que sea más grande, porque como poca gente trabaja en él, entonces son menos las sugerencias que le llegan de cómo mejorarlo, cómo optimizarlo, qué cambiar, qué quitar. Entonces es una de las cosas por las que tal vez Windows pues sí es más pesado porque pues, pues sí, poca gente trabaja en él, a diferencia de Windows, de Linux, que trabajan miles de personas en él alrededor del mundo. Entonces, de hecho es algo que me gustaría que vieran. Déjame. Ujú. Así creo que esa más o menos es una forma de decirlo, sea, es que sea, incluso cuando cuando se encuentran optimizaciones dentro de Windows, sí, se implementa esta optimización, pero la forma anterior se sigue incluyendo para que cualquier cosa que utilice esa forma anterior siga funcionando, incluso cuando se actualiza. Sí, muy seguramente sí. Pero bueno, haciendo ese comentario, pues me gustaría que vieran que mucha gente, aquí pueden ver los autores, hasta arriba del archivo, vienen varios autores, y casi en todos los archivos son autores distintos. O sea, no hay o sea, mira, aquí si nos fijamos en este, tiene autores distintos. Eso porque mucha gente ha trabajado en él, y mucha gente pues sigue trabajando en él para hacerlo mejor. Y lo chistoso es que lo hacen gratis, porque les gusta, porque quieren ver que Linux crezca. Entonces, pues no sé, se me hace muy curioso que tanta gente trabaja en una sola cosa y pues ni siquiera se les paga ni nada, simplemente porque les gusta hacerlo. Ok, va. ¿En qué nos quedamos? Um, bueno, ajá, ¿en qué nos quedamos? Ya. Le dijimos al sistema operativo que queremos guardar nuestro archivo. Entonces, ¿cómo se guarda realmente nuestro archivo físicamente? Sabemos que el disco duro tiene sectores, entonces cada una de estas cosas, de estas subdivisiones, es a lo que se le llama sectores. Y como se los dije hace rato, estos sectores son de acceso aleatorio. Entonces puedo escribir y leer en ellos en cualquier momento. Entonces supongamos que quiero guardar un archivo. Cuando guardo un archivo, realmente no se guarda así contiguo. No es como que un archivo esté así todo junto entre sectores que estén contiguos. No, lo que pasa es que lo guarda en distintos sectores. Por ejemplo, supongamos que lo guarda en este sector y un poquito lo guarda en ese sector, pero es el mismo archivo. Entonces lo que hace es que tiene que mantener una tabla para decir que hay documentos, o sea, hay archivos que aquí están los sectores, ¿no? Entonces están separados. Supongamos que aquí ya tenía el 2 y el 3 y quiero guardar un documento que sea el uno, ¿no? Entonces primero lo guardo aquí y el segundo cacho lo guardo hasta allá, ¿no? Entonces, a pesar de que sean el mismo archivo, pues no están juntos en cuanto a direccionamiento físico. Entonces, tiene que guardar una tabla que sepa qué documentos, qué sectores componen ese documento. Entonces, el documento uno tendría que estar en la sección 0, 1, 2, 3. Digamos que están en la 0 y en la 3. Entonces, toda esa información para poder recuperar el documento, pues tiene que existir en algún lado. Y esos datos son datos de los datos. Es decir, pues aquí viene información de cómo reconstruirlo y otro tipo de datos, ¿no? Que no son tal cual los datos que estoy guardando. Entonces, los datos del dato, aunque sean rebuscados, se les llaman metadatos. Metadatos. No sé por qué se movió esta porquería, pero bueno.
Ajá, entonces cada archivo, normalmente tenemos un archivo así ya guardado en la memoria. Normalmente los primeros bytes de información describen el archivo, le dicen, por ejemplo, de qué tamaño son, de qué tipo son, qué codificación usan. Entonces, esos datos y esos primeros bits se le conocen como metadatos. Y el sistema operativo para identificarlo, pues les asigna cosas, un número que les llama el número mágico. O sea, en el argot de sistemas operativos, el número mágico son los primeros bytes de un archivo que son los que utiliza el sistema operativo para determinar de qué tipo de archivo es. Por ejemplo, si es un archivo de audio, si es una imagen, si es un texto. Entonces, esos primeros números se les conoce como el número mágico. Y eso se guardan en tablas. Bueno, eso lo guarda dentro del disco duro, ¿no? Pero además del disco duro, tiene que mantener una tabla para saber cómo reconstruir el disco duro. Para, perdón, para saber cómo reconstruir el archivo. Entonces aquí ponemos aquí documento 1. Y aquí están los sectores. Y pues ya, ¿no? Entonces, ya teniendo esas tablas, pues ya puedo ir yo aquí al sector 0 y al sector 3 para yo reconstruir el archivo que tengo guardado. Entonces, así es como se guardan los archivos físicamente. Hay una tabla que me dice en qué sectores están el documento. Y además de los sectores, me dicen el orden en que deben recorrerlos. Entonces, primero debo leer el sector 0 para traer un cacho del archivo. Después me voy al sector 3 para traer el otro cacho. Y ya los junto en la memoria principal. Entonces me lo traigo por cachos. Pero yo cuando lo guardo en memoria principal, lo meto así, todo entero. O sea, lo pongo acomodadito. Y una desventaja del tipo de acceso aleatorio es que, por ejemplo, supongamos que elimino aquí el documento 3. Entonces se empiezan a crear espacios no utilizados. Entonces, esos espacios que están ahí se les dice que fragmentan. No sé si han visto, por ejemplo, en Windows que hay una opción de desfragmentar el disco. Pues lo que hace desfragmentar el disco es todos estos espacios vacíos que tengo, recórrelos para que al final me quede un disco duro así contiguo de información. Si todo el disco tiene información. Información, información, información. Y ya elimina estos espacios vacíos que se van acá, ¿no? Entonces, es un tipo de problemas que ocurren cuando guardas archivos y eliminas archivos en el acceso aleatorio, es que se puede ocurrir fragmentaciones de disco. Y pues sí, existe la opción de desfragmentarlo, que es hacerle una pasada al todo el disco duro para que todos los espacios los mueva al final y recorra la información que sí sirve, ¿no? Entonces, eso puede servir para sacarle un poquito más de información al disco duro. Ok. Ah, a ver, Alberto pregunta, ¿el número mágico puede revelar contenido del archivo o si algún tercero lo tiene? No, realmente el número mágico lo único que dice es qué tipo de archivo es. Cuando usas un sistema con una interfaz gráfica, tú cuando le das doble clic a una imagen, normalmente no le tienes que decir al sistema operativo que abra una imagen, sino la abre en automático, porque el número mágico le dice que el archivo que está intentando abrir es una imagen. Entonces ya manda a llamar al programa que abre imágenes y le pasa la imagen tal cual, ¿no? Entonces no realmente no revela ningún contenido del archivo, sino que son los datos del dato. Ok, va. Ok, bueno, pues ya, hasta aquí ya escribimos nuestro código, ya le dimos al botón de guardar, y ahora lo que queremos hacer es compilarlo. Entonces vamos a ver rápidamente lo que es el proceso de compilación.
Entonces, ¿qué? El proceso de compilación es, en pocas palabras, es tomar un archivo escrito en un lenguaje de alto nivel. Alto nivel, por ejemplo, Java, por ejemplo, C, por ejemplo, C++, por ejemplo, Python, se llaman lenguajes de alto nivel. Es decir, que con un poco pues sí, de entendimiento del lenguaje de programación, pues tú entiendes lo que está haciendo, ¿no? A diferencia de que si leyeras comandos escritos en código binario. Entonces, pues el proceso de compilación es tomar ese documento en alto nivel y convertirlo en un programa que entienda el procesador. Entonces, estos son así rápidamente los pasos de la compilación. Primero, tenemos nuestro editor. Nuestro editor, aquí escribimos nuestro código fuente. Ese código fuente se lo pasamos a un compilador. El compilador crea algo que se llama código objeto o objeto código, o archivo objeto, perdón. Y esta cosa ya está escrita en ensamblador, pero usa lo que se le llaman mnemónicos, que son, por ejemplo, es el lenguaje de ensamblador, pero que todavía se puede leer para humanos. O sea, las operaciones de add y de load se pueden leer. O sea, no están en binario. O sea, es código de ensamblador, pero escrito, por ejemplo, en inglés, digámoslo así, ¿no? Entonces, a esa cosa, al código objeto, se le pasa a un linker, que se dice el enlazador. Y lo que hace este linker es tomar el código fuente y tomar las dependencias que hacen falta para compilar el código y después de pasarlo al enlazador, ya crear nuestro ejecutable. Este ya se puede ejecutar. Y luego el ejecutable se pasa al cargador, que es el que lo manda a memoria principal. Y listo, ¿no? Entonces, esos a grandes pasos son la compilación y la ejecución de código. Primero le pasa un compilador, después le pasa un enlazador para, como su nombre lo dice, enlazar las dependencias que me hagan falta. Y después de eso ya tengo un código ejecutable. Teniendo el código ejecutable, se lo pasa a un cargador. Y ese cargador lo que hace es moverlo a memoria principal. Una vez en memoria principal, este programa se convierte en un proceso. Entonces, ¿cuáles son los procesos de compilación? Estos son los procesos de compilación. Tenemos el análisis léxico. Si fueron a sus clases de español en la secundaria, se acordarán que el léxico es como el lenguaje, o sea, qué palabras se entiende. Por ejemplo, cosas que encontraría primero el análisis léxico son palabras como if, palabras reservadas como if, un while, un for. Entonces, lo que primero se hace es hacer un análisis léxico. Busca por esas palabras reservadas a través del código. Una vez encontrando esas palabras reservadas, le hace un análisis sintáctico. Entonces, el análisis sintáctico lo que dice es que la sintaxis es la estructura. Entonces, le hace un análisis de estructura. Por ejemplo, busca cosas como que si apareció un if, pues entonces puede que aparezca un else. O sea, puede aparecer o no aparecer. ¿Están de acuerdo, no? Que cuando ustedes programan en Java, pueden ponerle un if y si no ponen un else, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si nada más tiene un else sin antes un if? Ese es un error de sintaxis. Entonces, esos errores de sintaxis los cacha el análisis sintáctico. Ahora, después de eso se le pasa un análisis semántico. Es decir, las palabras reservadas ya las detecté, ya detecté que estuviera bien estructurado. Ahora quiero saber si el código tiene sentido. Por ejemplo, un error que podría cachar el análisis semántico sería este. Tener un entero y hacerlo igual a una cadena. Entonces, a pesar de que, o sea, sí, el análisis léxico detectó que era un entero, se hizo un análisis sintáctico, o sea, realmente cumple la estructura que debería cumplir el programa, pero la sintaxis no tiene sentido. O sea, no le puedo asignar un entero, una cadena. Entonces, son los tipos de errores que me cacharía el análisis semántico. La semántica, el sentido, que tengan coherencia las cosas. Ok. Después se lo pasa
a un generador de código intermedio. Ese código intermedio después se lo pasa a un optimizador. Bueno, todo hasta acá es igual en todos los compiladores. O sea, el código que me arroje hasta ese momento es igual para todos los compiladores. Todo lo que está de aquí para abajo, eso ya es dependiendo de la plataforma. Dependiendo, por ejemplo, si la arquitectura es de 32 o 64, si el procesador es de Intel o de AMD. Entonces, dependiendo de ese tipo de cosas, ya me va a generar un código distinto. Entonces, el análisis léxico, sintáctico, semántico y código intermedio, ese es igual para todos, pero de allá para abajo ya se empieza a ser específico de plataforma, así se dice. Entonces me genera códigos que no necesariamente puedo correr por ejemplo, en Mac o en Windows, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo rápido. Tenemos esta cadena. Entonces, primero lo que hace el análisis léxico es separarlo en esos colores. No sé si se alcanza a ver. Ven que me pone un if en amarillito, porque es una palabra que encontró. De hecho, esas palabras que encuentra el análisis léxico se le llaman lexemas. Entonces, busca por esos lexemas. O sea, si hubiera un for, me lo encontraría. Si hubiera un while, ahí lo encontraría el análisis léxico. Después se le hace el análisis sintáctico, la estructura, que cumpla la estructura. Y para eso, como pueden ver, se utilizan árboles. Para hacer, para verificar que se cumpla la estructura de un archivo, se utilizan árboles en algo que se llama el parser. Le llaman así, pero realmente es el programa que me realiza el análisis sintáctico. Que las cosas estén en su lugar y ya, ¿no? Las acomodo dependiendo de si hay paréntesis, no hay paréntesis, cosas como la precedencia, cosas de ese tipo, ya las acomoda en el árbol y me genera este árbol que se llama el árbol sintáctico. Ok, entonces aquí yo había puesto un pequeño ejemplo. Este programa está escrito en C. Entonces, supongamos que nosotros, o yo voy a hacer el papel de compilador. Entonces, primero lo que hago es buscar todas las cosas que yo entienda, ¿no? Entonces, cosas como palabras reservadas como int, char, if, las encontraría, ¿no? Entonces, supongamos que esa cosa está en if, así. Supongamos esta mayúscula, yo como análisis sintáctico, perdón, análisis léxico, primero encontraría aquí un error, ¿no? Porque if no es con i mayúscula, es con i minúscula. Después, supongamos que ahora ya pasó la parte de análisis léxico, ahora parte sigue el análisis sintáctico, la estructura. Entonces, aquí habría un pequeño problema porque aquí estoy abriendo dos llaves y solamente estoy cerrando una. Entonces, allí el compilador diría, no, espérate, aquí le falta información. O sea, así como está mal formado. No se lo puedo dar al siguiente paso. Entonces, te diría una recomendación como que pongas aquí una llave que cierra el if. Ok, dices, va, ya pasó eso. Entonces, pues este programa, ¿qué hace? Este programa regresa un entero, recibe A y B, que también son enteros, declara una variable C y la inicializa en cero, declara una variable X y la declara un carácter X y le asigna X mismo, ¿no? Pero en carácter. Entonces, este es el puro nombre y este es el valor. Entonces, después hace una comparación y dice, si C es igual a cero, hago la suma de A y B y la guardo en C. Uh, después hago un printf, o sea, simplemente imprimo en pantalla hola y regreso a X. Entonces, ya hice el análisis léxico, el análisis sintáctico, pero me falta el análisis semántico. Y al parecer aquí todo está bien, ¿no? El único problema es este return. ¿Alguien podría decirme por qué ese return X está mal? Exacto, ¿no?
quieres que regrese un entero. O sea, puede estar bien escrito, puede estar bien organizado, pero exactamente no. Mi función dice que regresa un entero y estoy regresando un carácter. Entonces ahí ocurre un error en el análisis semántico. O sea, la semántica no tiene un sentido coherente. Entonces me manda error de semántica. Ok, entonces ya pasó esa parte. Entonces corrijo mi código y en vez de regresar X, pues regreso mejor así. Ok. Después esto se pasa a un optimizador de código. Es decir, el optimizador trata de acomodar las cosas de tal manera que se hagan cosas eficientemente. O sea, si yo fuera un buen optimizador de código, pues yo lo que haría sería eliminar este if. ¿Por qué? Porque esta comparación de C es igual a cero, pues siempre se cumple porque estoy poniendo aquí mi C. O sea, siempre que llamo a la función, inicializo en C en cero. Y después estoy haciendo la comparación entre C y cero. Entonces, el optimizador de código, en vez de comparar esa cosa que siempre es cierta, pues simplemente dice, no, pues esta comparación no la voy a hacer. Aunque en el código puede estar escrita, yo como optimizador de código sé que esa comparación no sirve para nada, porque siempre se va a hacer cierta. Entonces, el optimizador de código me elimina esa comparación, ese if, y se va directo al printf. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quieren que repita algo? ¿Algún comentario? Pss, ah, creo que todo bien. Ok. Entonces, recapitulemos. Ya guardamos nuestro archivo, ya le hicimos algunos análisis sintácticos y semánticos. Ahora queremos saber qué sigue después de eso, ¿no? Ajá, ahora, ajá, como se acuerdan, el compilador me arregla un archivo objeto. Es que si nuestro archivo lo llamamos main.c, pues nuestro objeto que nos regresa es el main.o. Y main.o, como pueden ver, tiene aquí las operaciones que el sistema operativo entendería, pero todavía no están escritas así como los puse yo. Add 6, load 7. Entonces, este tipo de operaciones, aunque ya están en ensamblador, están escritas en lenguaje mnemónico, entonces aún se pueden entender por el humano. ¿Y esto por qué? Porque al final del código objeto escribe las cosas que están fuera del código fuente. Por ejemplo, este printf no lo declaramos nosotros, no lo implementamos nosotros, pero está en este archivo. Si aquí vemos, vi que aquí ven que aquí puse el include, dice include stdio.h, que significa standard input output. Entonces lo que hace es incluir ese archivo dentro de nuestro programa. Entonces, una vez que tenemos el código objeto, el enlazador se va al standard input output.h, agarra la función printf y me la junta con mi código objeto. Y cuando la junta a mi código objeto, ya me regresa un ejecutable. Entonces, código objeto tiene código en ensamblador, para que aún está en lenguaje mnemónico. Toma todas las dependencias, bueno, va por las dependencias y se las pega a mi archivo para que ya cuando lo ponga al final, pues ya tenga implementada también las funciones que yo no usé, que yo no definí. Por ejemplo, la printf. Printf, aquí en mi código yo no la definí, pero la puedo usar porque está aquí. Entonces, porque está ahí, pues el enlazador lo que hace es va por ese archivo, toma la definición de esa función, las junta y ya las hace ejecutable. Y ya lo que me entrega ya es un ejecutable, ¿no? Ya son instrucciones que tal cual el procesador entiende. Ok, entonces ya, por fin.
tenemos nuestro programa. Ya guardamos, compilamos y por fin tenemos un programa ejecutable. Entonces, hasta ahora, pues no me he inventado nada. Todo esto lo hace cada vez que ustedes compilan y corren un programa. De hecho, todavía ni lo corremos, solamente lo hemos compilado. Pero ya no me queda mucho tiempo, así que me voy a ir un poco rápido. Más rápido. Ok, entonces, ¿qué sigue? Existe un programa que se llama Loader. Lo que hace es pasar el programa que está en mi disco duro y mandarlo a memoria principal. Entonces, este es el disco duro y esta es la principal. Memoria principal, ok. Entonces, así se ve. Así se ve un programa en memoria principal. Las memorias más bajas es donde están las constantes. Por ejemplo, hace rato podemos haber definido varias constantes y todas las cosas que no van a cambiar se les llaman texto. Son las cosas que están en las primeras direcciones de memoria de tu programa en la memoria RAM. Después lo que le sigue son las variables globales. Después lo que sigue son la memoria dinámica. Esa es la que crece y se hace más pequeña dependiendo de la utilización de recursos de nuestro programa. Después está lo que se le llama el stack. Entonces, como pueden ver, el stack y el heap crecen en direcciones opuestas. Entonces, es trabajo del sistema operativo acomodarlo y reacomodarlo para que estas cosas nunca se traslapen. O sea, sería algo muy malo que estuviera aquí yo escribiendo cosas en mi heap. Por ejemplo, que leí de un archivo, ¿no? Y crece. Después leí de otro archivo y crece más. Leí de otro archivo y mi heap crece todavía más. Después leo otra vez un archivo grande y que ya se meta en el stack, en la memoria del stack, pues ya me estaría causando muchos problemas, ¿no? En cuanto a la ejecución. Entonces es parte del trabajo del sistema operativo que estas dos secciones de memoria nunca se conozcan. O sea, que estén lo suficientemente cerca para no desperdiciar memoria, pero que no se traslapen porque si no, pues se molestan uno al otro, ¿no? Ok, entonces el stack, como creo que ya se las había mencionado, cada vez que mandamos a llamar a una función, pues le ponemos, la llamada se pone en el stack. Entonces, una función puede llamar a otra función y la pone en el stack para que cuando esta función termine, pues lo elimino del stack y ya continúo corriendo, ¿no? Pero entonces, esa función que puse arriba puede llamar a otra función, después esa puede llamar otra vez a otra función y otra función, ¿no? Entonces, este es lo que se le llama el stack ejecución. Entonces, este llamó a este llamó a este llamó a este. Entonces, para eso sirve el stack, para poder recuperar el hilo de ejecución. O sea, mandé a llamar una función, pero tengo que esperar a que esta función acabe, lo pongo en el stack, cuando acabe la función, me regresa al stack, me dice ya acabé y ya puedo continuar yo con mi ejecución. Entonces, para eso sirve el stack y por eso es variable, porque puedo estar llamando una tras otra, tras otra, tras otra, y el stack puede ir creciendo grande, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Tengo que evitar que tope con el heap. Entonces, eso también es parte del sistema operativo, trabajo del sistema operativo. Esta cosa no se mueve, entonces. Ok, entonces, esto que ven aquí, este diagramita, ignoren la palabra process, pero esto es cómo se ve, cómo se ejecuta un programa. Es decir, primero son los estados del programa. Primero, cuando llega a memoria principal, se dice que está nuevo. Porquería. Está nuevo. Después, alguien tiene que elegirlo. Hay un programa que su función es elegir qué programa procede al procesador. O sea, qué programa. Hay una cola de programas que tengo ahí, porque todas quieren pasar al procesador, pero debe haber un programa que me diga, pues solamente tú vas a pasar. Pasas tú, en cuanto acabes, te regresas a la fila y esperas otra vez tu procesador. Entonces, para hacer eso, recurre a estados.
Entonces, cuando llega, se dice que está nuevo. Después es admitido, o sea, ya está en la cola de procesador, o sea, ya está formado para poder entrar al procesador. Entonces, esta cosa, cuando llega al procesador, se dice que está corriendo. Entonces, pueden pasar dos cosas cuando está corriendo. Que acabe, entonces me salgo y libero los recursos, o requiero entrada y salida, o me llega una interrupción, o se me acabó el tiempo de procesador. Porque el sistema operativo les asigna un tiempo. Ese tiempo de procesador se le llama quantum de tiempo. Normalmente oscila entre los 10 y los 100 milisegundos. Entonces, si tu proceso no acabó en ese tiempo de 10 o 100 milisegundos, entonces se le manda una interrupción, que es la interrupción de tiempo, y dice, ok, no acabaste, pero se te acabó tu tiempo de ejecución, por lo tanto te mandamos a la cola de espera. Y después de pasar la cola de espera, supongamos que estaba esperando que me trajera un archivo. Si se completa ese archivo, o sea, si ya me lo traje ese archivo, pues ya puedo pasar a la de ready otra vez. Entonces son como los procesos, los estados de un programa, de un proceso. Entonces es cuando es nuevo, cuando me admiten a memoria principal y estoy preparado para ser pasado al procesador. Después el scheduler, que es el que decide quién pasa al procesador, pues lo pasa y ya está corriendo. Entonces ahí pueden pasar dos cosas otra vez. O acabo normal y ya me voto yo solo, o se me acaba mi tiempo y otra vez paso a estar en ready, o puede pasar que yo hice una llamada al sistema y tengo que esperar a que el sistema me responda. Entonces, si el sistema le pidieron un archivo, pues se va a tardar en leerlo. Entonces pasa al wait, está en wait. Una vez que ya trae el archivo a memoria principal, pues se completó esta acción de entrada y salida y puedo volver a pasar al estado de ready. O sea, estoy listo. Y otra vez, ya estando en ready, puedo pasar a running, ¿no? Entonces, eso en grandes rasgos es los estados de un proceso. Ok. mm, para mantener control de qué procesos pasan y quiénes no pasan, existe algo que se llama el Process Control Block. Y esto lo que hace es mantener información sobre el proceso. Información como en qué estado está, su identificador o número de proceso, el program counter, que es quien dice, es el que va contando en qué dirección está, porque cada vez que se cumpla una instrucción, pues se tiene que mover a otra instrucción y se tiene que mantener algo que se llama el program counter, que es el contador del programa, y lo que hace, pues es eso, es mantener el hilo de ejecución. Tiene que mantener los registros, porque realmente puede que algo pase y tenga que salir, y cuando salga, pues tiene que mantener la información que tenía en los registros cuando salió, para que cuando vuelva a entrar, pues se repopule la información que estaba en los registros. Y otro tipo de información, ¿no? Ah, rayos, no sé si voy a acabar. Ah, ah, no, no creo. Mm, mm, mm. Bueno, consulta popular. Ah, realmente no creo acabar ahorita. O sea, todavía nos faltan ver varias cosas. Y, a ver, déjeme pensarlo. Es que si se los mando así como está, pues realmente no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que yo les mande esto sin que se les explique. Entonces, mm, bueno, hagamos esto. Como realmente no prefiero que el próximo viernes ya lo tenga libre, pues me voy a seguir lo más rápido que pueda. Si me pasa unos 15, 20 minutos, pues realmente son libres de irse quienes quieran, pero siento que esta información les va a servir. Entonces, pues sí, espero acabar ahorita rápido. Ok, entonces, ¿en qué nos quedamos? Ok, pues ya tenemos
control de proceso, ¿no? Lo que no vimos es cómo se decide qué procesador, qué programa pasa primero a hacer proceso, es decir, qué programa pasa a memoria principal y después qué proceso pasa a CPU. Entonces, para eso se utiliza un programa que se llama Scheduler, que se traduce como planificador. Entonces, el Scheduler tiene varios niveles. Se dice que el primer nivel es el que decide de memoria principal quiénes van a procesador. O sea, ya tengo mi memoria, mi programa en memoria principal. El scheduler decide quién pasa al procesador, quién obtiene tiempo de procesador. Después existe el segundo nivel, que es el que decide quién del disco duro pasa a memoria principal. Este es el segundo nivel. O sea, es decir, qué programa se vuelve proceso. Que también hay un scheduler para eso. Y hay un tercer nivel que me dice, no sé si cuando hicieron su instalación de su sistema operativo, les pregunté de qué tamaño querían su swap, su memoria de swap. Pues esta memoria de swap lo que se utiliza para que cuando se satura la memoria principal, los programas pues no se pierdan y lo que hace es, bueno, como no me caben más programas, más procesos, pues los regreso temporalmente al disco duro, pero en una sección específica. Entonces, ese es lo que es el swap. Y el scheduler de tercer nivel decide qué proceso que ya está en memoria principal vuelve al disco duro en la sección de swap. Y esto normalmente ocurre cuando se satura la memoria principal. O sea, cuando abres 20 ventanas de Chrome, seguramente te va a pasar swapping, se le llama, que es pasar memorias del programa principal al disco duro. Y bueno, para hacer el scheduling, para decidir quiénes pasan a memoria principal, pues se utilizan colas. Colas para saber quiénes van, quiénes siguen. Entonces tenemos la cola de los que ya están listos y esos pasan al CPU directamente y pueden pasar varias cosas que yo como programa requiero entrada y salida. Entonces me salgo del CPU y me voy a la cola de espera para entrada y salida. Otra cosa es que se me acabó mi tiempo. Supongamos que me dieron un quantum de 10 milisegundos y ya me los acabé, pues entonces pues vuelvo a la cola de ready luego, porque yo sé que se me acabó el tiempo, pero ya estoy listo para seguir ejecutándome. Otra cosa que pueden pasar es que yo como proceso requiero crear un subproceso y tengo que esperar a que ese proceso termine. Entonces se le llaman procesos hijos. Yo como proceso creo otro proceso y espero que este termine para yo continuar para yo poder continuar. Y las interrupciones, ¿no? Como ya vimos, tiene varias interrupciones, pueden ser de cualquier cosa, de entrada y salida, de tiempo, de otra cosa, pero hay cosas que tienen que estar esperando una interrupción. Entonces, por eso lo utilizan varias colas. Bueno, el scheduler puede utilizar varios algoritmos para determinar quiénes entran al procesador. Entonces, recuerden que el scheduler es el que decide quién pasa al procesador. Entonces, existen varios algoritmos. De los más sencillos está el de First Come, First Serve. Esto quiere decir que así como van llegando, se van pasando a procesador. Pero esto tiene una gran limitante. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos un proceso 1 muy chiquito, un proceso 2 así súper largote, y luego un proceso 3 igual chiquito. Pues entonces el P1 va a acabar normal, después va a entrar el proceso número 2, y pues como es muy grande, pues el CPU va a estar ahí ejecutando, y no va a dejar que ningún otro proceso entre al procesador. Entonces por eso es como la manera más chafa de hacerlo. O sea, así como van llegando, los sirvo. Entonces, pues no sería buena idea, porque supongamos que estás esperando a que abra algo, pero no puedes hacer nada más porque estás esperando que algo se ejecute, se abra, no se realice algo.
pues no es algo que ocurra, ¿no?, en las computadoras de hoy en día. Entonces, otra manera, otro algoritmo de poder clasificar estos procesos es mediante los trabajos más cortos. Entonces, pues los acomoda dependiendo de qué tanto CPU van a necesitar. Entonces, aquí puse unos ejemplos de procesos y cuánto tiempo van a tardar en usar el CPU. Entonces, los acomodo dependiendo del más chico al más grande. Por ejemplo, puse primero el proceso 4, porque sé que necesita menos tiempo. Después el P1, que necesita un poquito más. Luego el 3 y luego el 2. Porque el 2 es el que requiere más tiempo de CPU. Una pequeña cosa que comentar es que idealmente este sistema no se puede utilizar directamente. ¿Por qué? Porque no hay manera de saber a priori, o sea, no podemos saber antes de su ejecución cuánto tiempo va a tardar. Eso está muy relacionado al problema del paro, si lo conocen algunos. Entonces, no podemos saber a priori cuánto tiempo va a tardar un proceso, pero lo que sí podemos saber es cuánto tiempo se tardó antes. Entonces, hacemos una aproximación de lo que se va a tardar después. Entonces, con esa aproximación es con la que podemos hacer el algoritmo de trabajo más corto, porque sabemos aproximadamente cuánto tiempo se va a tardar. Entonces, por eso ya podemos acomodar. Y ahora el que implementan los sistemas operativos modernos, que se llama el round robin. ¿Y en qué consiste este round robin? Es en asignarles un tiempo fijo de procesador y en cuanto se les acabe el proceso, pues botarlos del procesador. Entonces aquí está un ejemplo, ¿no? Tenemos proceso 1, 2 y 3. Cada uno tarda 24, 3 y 3. Entonces, el primero que entra es el P1, pero ese proceso es muy largo. Entonces, si le asignamos un quantum de 4 unidades, pues entonces aquí empezó en 24 y aquí le faltan 20, pero ya se le acabó su tiempo. Entonces, sigue el proceso número 2. El proceso 2 cabe en el quantum de tiempo. Entonces, acaba normal. El 3 cabe también en el quantum de tiempo. Entonces, puedo regresar a P1. Como no tengo más procesos, puedo regresar a P1. Igual le voy a asignar cuántos de tiempo, igual lo voy a separar, pero como ya no tengo más procesos, pues los pongo todos juntos. Y aquí ya cumple que le faltan 0. Existe otro que se llama por prioridad, es decir, que además de que asignas un tiempo, tienes que asignarles prioridades. Y de hecho eso lo hace Linux. Cada vez que se crea un proceso, tiene una prioridad. Programas como llamadas al sistema usualmente tienen prioridades muy altas. No necesariamente, no siempre, pero usualmente. Entonces lo que haces ahí es, en vez de agregarlos por tiempo, lo hace por prioridades. Normalmente la prioridad más baja es la que tiene mayor preferencia. Entonces, en este caso tenemos el programa 2, proceso 2, que tiene una prioridad de 1 y por lo tanto se pasa primero. Después el P5 tiene una prioridad menor, entonces se pasa. Así se va, ¿no? Entonces, este sistema es bueno porque cosas muy importantes se hacen primero, pero el problema que tiene es que cosas como esta, ¿no? Este ejemplo que está aquí. Supongamos que me llegó un proceso con una prioridad de 1, o sea, muy importante. Y después me llega una de 2, una de 6. Pero antes de que acabe la primera, llega otra con una prioridad de 2. Y no me llegó una, me llegan 100 de esas. Entonces, si me llegan un montón de procesos con prioridad menor, o sea, con prioridad menor que 6, entonces se van a estar ejecutando, ejecutando, ejecutando. Y el pobre proceso 2, pues como tiene una prioridad muy grande, pues jamás va a entrar. Entonces lo que implementa el sistema operativo es algo que se llama envejecimiento o aging en inglés. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo lleva en el procesador, más bien, dependiendo de cuánto tiempo lleva en la cola de espera, se le disminuye su prioridad.
sea, prioridad es igual a lo que tenía menos 1. ¿Y eso para qué? Para que cada vez que pase tiempo, mucho tiempo, pues su prioridad vaya creciendo, vaya creciendo. Entonces, pues, ah, mm, pues sí, ¿no? Entonces, así evitamos que vivan infinitamente ahí en la cola de espera. Ah, ¿Sabe qué? Me voy a saltar todo esto y me voy a pasar a lo importante. Ya para acabar hoy mismo. Ah, Déjame borrar esto. Voy a hacerlo de nuevo. Ahora sí. La clase pasada les mencioné algo que se llama ciclo de fetch. De fetch. Esto ya acabó, no me tardo. Entonces, lo que es el ciclo de fetch es, ya sabemos que nuestro programa está en memoria principal y ya sabemos que el scheduler me puede asignar ese proceso. Entonces, aquí tenemos un procesador, ¿no? Este procesador es el CPU, tiene registros. Los más importantes es el program counter, el registro de instrucciones y pongamos aquí un acumulador. Un acumulador es eso, nada más retiene información. Entonces, el ciclo de fetch consiste en ir por una instrucción, decodificarla y ejecutarla. Y así nos seguimos. Entonces, hagamos un ejemplo rápido de cómo se ve esto. Dibujamos aquí una memoria principal. Ya sabemos que está indexada desde el 0, 1, 2, 5, 6 y 7. Ahora lo puse al revés, las más bajas las puse hasta arriba. Entonces, cada una de estas ranuras tiene una instrucción, porque ya sabemos que nuestro programa está en memoria principal, porque pues, es un proceso. Entonces, tiene instrucciones muy sencillas como cargar algo y una dirección. Entonces, esa instrucción lo que hace es cargar lo que está en la ranura 6 en el acumulador. Ahora, otra instrucción que podemos tener es la de sumar. Entonces, sumar, aquí normalmente lo que tienen aquí son direcciones de memoria. Entonces, esta instrucción de add lo que dice es lo que está en el 7, súmalo al acumulador. Después está la función store de guardar y también una dirección, ¿no? Entonces, lo que hace es lo que está en el acumulador, guárdalo en la dirección 6. Ahora una función jump y una dirección. Entonces, esta es la que dice es, si estamos aquí, pues el hilo de ejecución tiene que seguirse acá. Aquí puedo poner un 0, puedo poner un 5, 0. Aquí puedo inicializarlo en 1 y en 1, ¿no? Supongamos que esas son las variables del programa. Entonces, ¿en qué consiste el ciclo de fetch? El ciclo de fetch es que tenemos un contador de programa que inicia normalmente en 0. Lo que hace entonces, ese apuntador de programa, lo que hace es indicar una dirección de memoria. Esta dirección de memoria, después, la instrucción que está ahí, la pasa al registro de instrucciones, o sea, la pasa aquí, la lee y la pasa aquí y la lee, la decodifica, que es esta parte de decodificar, lo hace aquí en el registro de instrucciones, y después la ejecuta. Entonces, hagamos la ejecución de este programa. Entonces, lo que me dice es carga la dirección 6 en el acumulador. Entonces, ponemos aquí en 1. Después, el PC, el program counter, se suma en 1, apunta a la siguiente dirección y carga la instrucción que está ahí, ¿no? En vez de cargar, ahora es add. Y la dirección 7, ¿no? Entonces, lo que está en el acumulador, mándalo a la posición 7. Entonces, pongamos que aquí tiene un 1, entonces se sigue en 1.
más bien lo guarda en el acumulador, perdón. O sea, lo que están en la sección, en la dirección 7, lo suma lo que tiene el acumulador. Entonces, el acumulador tiene 1. Como le estamos sumando lo que tiene 7, pues le estamos sumando 1. Este acumulador se convierte en 2. Ahora, ¿qué pasa cuando el program counter otra vez se incrementa y pasa a program counter a 2? Apunta a esa dirección de memoria y lo que estaba el acumulador dice lo guarda en el 6. Entonces, el acumulador tenía el 2, lo guarda en el 6. Después brinca, lo que hace es dice brinca 1. Entonces, el program counter otra vez baja 1. Llega 1 y otra vez vuelve a aplicar la dirección, ¿no? Entonces está haciendo como un ciclo infinito, ¿no? Entonces, lo único que está haciendo es mandar a llamar, eh, carga un dato, lo que está en 7, eso se lo suma al acumulador y lo guarda en el 6, ¿no? Entonces esta cosa va a ir sumando 2, 3, 4, 5. Entonces eso se le conoce como el ciclo de fetch. Uh, pues bueno, entonces este programa ha estado muy sencillo. O sea, la traducción en lenguaje de alto nivel es igual. Declaramos una variable, x es igual a 1, que sería esta. Después sería un while true, porque siempre estamos haciendo este jump. No sé si lo vieron, pero aquí tenemos la instrucción de jump y esta siempre va a la dirección 1. Entonces se va a ejecutar toda esta, luego va a bajar a esta, luego va a bajar a esta y este dice jump, brinca a la 1. Entonces va a estar en un ciclo. Entonces pues hacemos while true. Y lo único que está haciendo es a la variable que ya teníamos sumarle 1. Entonces este pequeño programita, el lenguaje ya la computadora lo entendería como todo esto. Ese es el ciclo de fetch. Así es como realmente se ejecutan sus programas. Es lo que realmente hace. Aquí, pues hay varias cosas que me faltaron ver, pero creo que ya entendieron más o menos que es un proceso complicado. Bueno, no complicado, pero sí muy laborioso. Y que nosotros no nos damos cuenta de todo eso. Realmente que era lo que vieran más o menos qué es lo que está pasando, por qué está pasando, procesos de compilación, de ejecución. Yo sé que hay muchas dudas, sé que me fui muy rápido, pero si alguien tiene algún comentario, adelante. Sí, de nada. Realmente quería explicarlo mejor, con más tiempo. No creí que me fuera a tardar tanto, pero pues bueno, por lo menos ya más o menos saben qué es lo que pasa cada vez que ejecutan un programa. Bueno, voy a dejar de grabar la sesión.